primera invitada es María del Camino Limia Santiago. Ella es presidente de la Asociación de Ganadería Mundial Sostenible. Una de las industrias, María del Camino, que pues más mala prensa ha tenido. ¿Tienes? Bueno, una oveja, pero siempre se ha dicho de que, bueno, es que la ganadería es la que acaba con la selva, la ganadería es la que provoca el efecto invernadero. ¿Qué tanto de verdad y tanto de mentira hay en esto? Bienvenida y vamos a hacer este filandón, allá como dicen en la tierra de tu madre. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Es un honor estar en Panamá, modelo de país sostenible. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Eso lo dicen ahora las nuevas modas, las nuevas corrientes, los que llevamos más de 7.000 años siendo ganaderos, haciendo las cosas bien, cuidando el planeta, y nadie nunca nos ha tenido que decir cómo teníamos que hacer ganadería y cómo teníamos que cuidar nuestro planeta. Entonces, ya no es que no sea una mentira, es que la realidad es que para tener un planeta mejor no se puede evadir la ganadería. Y esa es la realidad que tienen que saber nuestros espectadores, que hoy hacer ganadería es una de las medidas más importantes para poder combatir el cambio climático y sobre todo para poder dejar un mejor planeta a nuestros hijos. Porque lo cierto es que a pesar de que hay más bocas que alimentar, pues algo que no se entiende es que el precio de los alimentos cada vez está más bajo. Bueno, la verdad es que el tema, lo habéis estado hablando antes en el programa, el tema inflación, precios y demás, es un tema complejo que afecta a todos los sectores, pero sin duda, si hay un sector esencial para que un país progrese, si hay un sector al que hay que agradecer todos los días. Yo hoy he desayunado, como sabéis ya, en el país, en Panamá, y he disfrutado unas magníficas mantequillas y una magnífica leche panameña, y yo creo que sí que es verdad que el sector ganadero está muy afectado por los precios, como cualquier otro sector, pero es el único que día a día se levanta, trabaja, no se queja y sigue y sigue y sigue luchando. Entonces, yo sí que me gusta hacer un llamamiento, ¿no?, a la sociedad, no solo por los ganaderos panameños, sino por todos los ganaderos del mundo, que cuando se hable de ganadería, que cuando se lleven un pedazo de carne a la boca o mismamente un desayuno con leche o mantequilla, agradezcan, ¿no?, porque ese producto viene del campo, viene de los campesinos como yo, que trabajamos, como les digo, a pesar de la inflación, a pesar de las injusticias que sufrimos y a pesar de todos los sacrificios. Entonces, un país no dejará ser nunca de ser un país pobre o triste si no apuesta por su ganadería. Bueno, si no apuesta por su ganadería, tenemos dos formas muy distintas de llevar a cabo esa ganadería. Aquí es una ganadería extensiva, ustedes hacen esa ganadería tabulada, bueno, y tienen, por ejemplo, pues cuántas vacas por hectárea, por ejemplo, ustedes utilizan para engorde y para leche. Bueno, yo realmente realizo ganadería extensiva en la región donde yo realizo mi actividad, es Extremadura, es una zona de Muy. extensivo. Los animales pastan exactamente igual como ustedes lo hacen aquí, con diferencias climáticas. Entonces, realmente el engorde en corral y esas imágenes muchas veces que se venden, ¿no?, injustamente de las ganaderías no es tal en España, ¿no? Pero Sí. ahí sí quería hacer una puntualización. La ganadería, el engorde, la forma de cebar los animales, se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer de una forma sostenible, se puede hacer de una forma responsable, y ahí es donde los gobiernos tienen que apoyar, ¿no?, a la producción, sobre todo de alimento, ¿no?, de proteína natural, porque es que es esencial. Es que no nos podemos ahora mismo pensar que la carne de animal, la proteína animal, es un alimento que podemos decidir si lo tomamos o no lo tomamos, que es lo que quieren las nuevas corrientes. O sea, que dependamos de un producto esencial para el ser humano y que nos ha permitido dejar de ser monos hace miles de años para ser hoy lo que somos. La única especie que sabe quién es y hacia dónde va. Y eso gracias a la carne. Y en cuanto a lo que tú me decías, bueno, pues generalmente depende un poco del país y sí que es verdad que, bueno, los cebos en corral pues permiten pues aumentar muchas más cabezas, ¿no?, de lo que se puede hacer en extensivo, es lógico, ¿no? Claro. Pero yo creo que no tiene que ser el debate, ¿no? El debate es que hay que ayudar al productor que igual solo conoce el sistema de cebo, que no conoce la ganadería sostenible, y para eso está la Asociación Mundial que yo presido, para dirigir ese cambio. ¿Por qué ese cambio hay que dirigirlo? Porque somos conscientes que todas las actividades humanas
generan impactos en el medio ambiente. Sin duda, la ganadería es la que menos impacto genera porque además hace un efecto reversivo, es decir, devuelve a la tierra más de lo que se da. Y ese modelo hay que trasladarlo y hay que formar a los agricultores y a los ganaderos. No hay ningún ganadero que quiera estar en contra con su propio medio de vida, que es la naturaleza. Y ese es un modelo por el que tienen que apostar los gobiernos, para enseñar a sus ganaderos a ser más sostenibles, a producir mejores carnes y a cuidar su planeta haciendo ganadería. Claro. Camino, el ingeniero José Blandón está con nosotros. Buenos días. Hola. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerte con nosotros, una ganadera tan hermosa como tú, dándonos clases sobre ganadería. Mira, he seguido muy de cerca lo que pasa en España con respecto al sector, no solamente agrícola, sino ganadero. La primera cosa es, encontramos los mismos problemas que tenemos aquí. Sí. En España, los precios a los que se le paga el producto al ganadero y al agricultor no producen una tasa de ganancia sostenible para poder mejorar la tecnología y mejorar la productividad. Pero la calidad de la carne, por ejemplo, que produce Panamá, al no tener la carne estabulada, sino en pastoreo libre, es una carne mucho más sana porque no tiene hormonas, es una carne mucho más agradable al paladar, pero no se paga por ese precio. Entonces, ¿cómo ustedes en España abordan este tema del costo de producción para poder mantener lo que tú planteas, mejorar la capacidad de producción, la productividad? Requiere inversiones de capital, pero si yo no tengo los precios adecuados, ¿cómo puedo tener inversiones de capital? Pues mira, la solución no es fácil porque es un problema global que ocurre en todos los países, pero ¿qué te puedo decir? Yo lo que te puedo decir que, bueno, en mi país, como lo voy a decir, no se utilizan hormonas, no se utilizan antibióticos. Yo produzco en una ganadería en España de Merino Spain, y no utilizamos ningún tipo de hormonas ni antibióticos y demás, pero bueno, al margen de eso, es que queremos que la ganadería sea sostenible, ya lo es, aunque los enemigos nos digan que no. Queremos una carne de calidad, pero es que el consumidor, hoy por hoy, tiene que saber diferenciar qué es una carne de otra carne. Es decir, la carne de pasto, de la carne estabulada, de la carne industrial, a la carne que, por ejemplo, ustedes magníficamente realizan en Panamá. Sí. Y eso, sin duda, se tiene que hacer de alguna fórmula. Y la fórmula, sin duda, es que se apliquen partidas presupuestarias de apoyo a los productores, no tantos requisitos y penalizaciones, porque si queremos incentivar a los productores a hacerlo bien, no podemos castigarles con sanciones, con imposiciones, sino hay que motivarlos. ¿Y cómo se motiva? Con financiación. Y los estados tienen financiación suficiente para poder dirigir su país hacia un modelo de ganadería mucho mejor. Porque estoy segura que, como en Panamá, como en España, se gastan millones y millones y millones de dólares en políticas que no vienen a nada, que no vienen a dejar riqueza en los pueblos o en las gentes, que no vienen a generar mejor modo de vida, alimentándonos mejor. Y esos presupuestos están. Entonces yo creo que los países tienen que ser ya conscientes y sobre todo la sociedad es la que lo tiene que demandar. Tiene que demandar unos alimentos más sanos, más sostenibles, una naturaleza más amigable, o sea, una ganadería más amigable con la naturaleza. Y eso hay que hacerlo con financiación. Pero hay algo que me llama la atención porque ustedes, por ejemplo, tuvieron por muchos años estos fondos de cohesión y estos fondos llegados de la Unión Europea exactamente para eso. Pero ¿cómo nosotros hacemos ese paso adicional en un país donde realmente estamos a la buena de Dios en esa materia? Hemos reducido nuestra actividad ganadera desde hace 30 años, que era el 4 o 5%, a 1,5% en este año. Es decir, para que veas cómo se ha estrechado todo el sector primario panameño, incluida la ganadería. Es que ese problema es global. Es que sí que es cierto que en Europa tenemos una política agraria común, pero ahí sí quería hacerles un pequeño punto de vista. El punto de vista es que esas ayudas comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial como compensaciones a los productores, porque se dieron cuenta, igual que nos estamos dando cuenta ahora cuando no llega la carne o los suministros a los supermercados, que los precios suben. Entonces, en aquel momento sabían que no hubiera leche, que no hubiera mantequilla, que no hubiera carne, que no pudieran comer todas las personas, que fuera un producto de lujo, de gente privilegiada, era un problema. Entonces establecieron lo que es la política agraria europea, que establecía unos presupuestos para que los ganaderos se compensaran
porque tenían que poner un precio estipulado. Nosotros tenemos unos precios más o menos controlados, no podemos vender libremente nuestras carnes o nuestros pescados al precio que queremos, ¿no? Entonces, ese objetivo estaba bien pensado. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de los tiempos se olvidaron los políticos con las presiones ecologistas de que esa ayuda no nos la daban porque la necesitábamos los productores, sino porque la necesitaba la sociedad, porque nos compensaban por producir barato. ¿Qué pasó? Cambiaron el nombre de compensación, lo llamaron subvención. Y hoy, tristemente, en Europa, un productor es mirado como el mendigo de la sociedad y no son capaces de reconocer que gracias a nosotros, hoy en España, cualquiera puede llevarse un buen pedazo de ternera a la boca. Cualquiera, cualquier familia. A pesar de las incidencias y de las subidas de precio de la inflación, que es un problema que no somos capaces de controlar porque es un problema externo que viene, como saben, de la guerra de Ucrania. Y esa es la realidad, que esas ayudas pueden estar bien. Desde luego, yo soy ajena a todo ese tipo de ayudas porque creo que las explotaciones tienen que ser rentables por sí solas. No podemos depender Pero por ejemplo, ustedes han hecho algo porque si hay algo que es constante en la historia humana, son dos cosas. Uno, tratar de controlar los precios y tratar de buscarle un sustituto al agua. Eso ha sido la historia humana pues, en los últimos 7.000 años. Pero, por ejemplo, ustedes han creado esta cuenca lechera en Asturias. Sí. Si hay un problema de oferta, vamos a unir toda esa oferta y hacer precio como oferentes, hacer fuerza como oferentes. Es decir, ¿cuál es tu recomendación en un país con una economía pequeña y todavía muy dispersa? Tanto los productores de leche como los de carne no, están repartidos por todo el país, pero no hay ese peso que tiene, por ejemplo, Asturias en leche para el resto de España. Bueno, decirte que aunque las cosas desde fuera se ven de una forma, la situación real de los ganaderos de leche en España es similar a la que estáis viviendo vosotros estos días. O sea, hace unos meses tuvimos cortes de carretera, la leche se tuvo que tirar. Los ganaderos hoy en Asturias y en la zona norte, que es donde está la producción, como sabes, de leche en España, están sacrificando de media 2 vacas al mes para poder pagar el incremento de las materias primas. 2 vacas de magnífica producción, de genética lechera, tienen que ser sacrificadas para poder mantenerse a flote. Y esa es la realidad. Entonces, realmente, la agrupación puede servir en un momento inicial, siempre y cuando no se corrompa. Gran parte de las cooperativas, cuando crecen, sus dispositivos se hacen tan pesados, las estructuras requieren de tanto personal, que se olvidan de la labor principal, que es que el ganadero tenga recursos y capacidad para subsistir, para alimentar a su familia y alimentar a su país. Entonces, la solución que planteáis es compleja. Es compleja porque necesita intervención, necesita un apoyo y una financiación para poder hacer una modernización. Y cuando hablamos de campo, la gente se olvida. Yo siempre lo digo, que cuando la sociedad o la gente esté viendo un programa y están hablando de agricultura, no cambien de canal, que escuchen, que sientan y piensen que cuando se sufren robos en una explotación, como os ocurre a vosotros en Panamá con los cuatreros, les están robando a ellos, les están robando el pedazo de mantequilla que se van a llevar en su desayuno, o el chuletón o la chuleta que se van a comer por la tarde. Entonces creo que la solución pasa porque la sociedad entienda cómo hoy el sector ganadero está tremendamente ninguneado, tremendamente castigado, y nos pongan en valor y nos devuelvan esa dignidad que poco a poco nos van quitando todos aquellos que realmente quieren que la ganadería no salga adelante, porque hay muchísimos intereses espurios, carne artificial, intereses de grupos que nos quitan la bandera de la sostenibilidad, cuando realmente ni viven en el medio, ni han hecho nada, ni saben de ganadería, ni saben de naturaleza. Entonces yo creo que pasa porque la sociedad civil tome conciencia y obligue a sus dirigentes a intervenir favorablemente en la vida de los productores, porque mientras la ganadería no sea rentable, los productores seguirán cerrando sus puertas de sus explotaciones, y eso es lo que está pasando en España y en Europa. Se están cerrando diariamente una media de 700 explotaciones. Wow. Bueno, María, María del Camino, un placer haberte tenido aquí. María del Camino Limia Santiago, ella es presidente de la Asociación Ganadería Mundial Sostenible. Ella va a estar el domingo, aquí el fin de semana,
con Óscar Osorio Casal en Agro Ahora, así que pues, pueden hablar, pueden escuchar más sobre este interesante planteamiento de pues, los verdaderos sacrificados en el mundo, que son los productores agropecuarios que bueno, mucho se habló de los médicos, mucho se habló de los policías, de las enfermeras, pero si no hubiera sido por los que estaban haciendo alimentos, produciendo alimentos, ¿qué hubiera pasado con nosotros durante esta pandemia y este encierro? María del Camino, gracias. Muchas gracias. Si el campo no produce, la ciudad no come. Eso es lo que no debemos nunca olvidar. Eso nunca debemos olvidarlo.